entre adoptar, adaptar, armonizar y converger, ¿por qué en Colombia vamos a tener convergencia? Esa pregunta la voy a resolver, digamos, de una manera rápida. Digamos que a la postre me pregunto si nosotros no revisamos si eso yo no lo expliqué de manera detallada en la primera sesión. ¿De acuerdo? Exactamente. Diría, bueno, pero lo vuelvo a preguntar es porque no lo entendí. ¿Qué es lo que usted quería explicar? Ok, pero con mucho gusto voy a hacer la aclaración. Lo cual habla muy mal de mi sesión. Sí. Bueno, lo más sencillo es el primer sustantivo de adopción, lo que se llama adopción o adoptar. Hay que comenzar diciendo que IFRS o NIF en español es una marca registrada. Y cuando se habla de una marca registrada quiere decir que en cualquier parte del mundo, cuando se haga expresa referencia a IFRS, es necesario considerar integralmente lo que los IFRS plantean en la forma y en el fondo. Eso quiere decir que cada vez que se habla de adopción, se está haciendo una clara referencia a tomar el marco de allá afuera, que se llama IFRS, y ponerlo en aplicación integral e íntegra, lo cual quiere decir que el país que lo adopte para sus empresas no puede hacer ninguna modificación ni de fondo ni de forma a la hora de hacerlo aplicable en cualquier país. Esa es, digamos, la figura tradicional de adopción. En términos prácticos es casi coger la regulación que tenemos aquí, la quitamos, traemos la de afuera y la ponemos completamente. Eso es adoptar, o sea, es un sentido muy claro, además, de lo que se ha venido haciendo como ejercicio a nivel internacional. La mayoría de países está hablando de adoptar, y hablamos de adoptar, traer el modelo internacional, quitar lo que hay y ponerlo como referencia de regulación. El otro término que aparece ahí, converger, y de alguna manera la pregunta dice, ¿y entonces por qué en Colombia hablamos de convergencia? Ahí viene la segunda aclaración. Tal vez el único marco o la única metodología que podrá entenderse como de convergencia es la que viene aplicando los Estados Unidos, todo el marco regulatorio de FASB con el ejercicio de IASB, recuerden ustedes con el acuerdo que se firmó hace algunos años, mediante el cual, lo que quiere decir la convergencia, y de ahí su clara definición, ahora hay un punto de acuerdo entre las dos regulaciones que considera que cada una de ellas hace ajustes y modificaciones para aproximarse a un punto común de referencia. Eso es lo que quiere decir la convergencia. De suerte que muchos de los cambios que en materia de IASB se han venido proponiendo es producto de este plan o este roadmap que se planteó en materia de las modificaciones que tenían que hacerse entre un marco y otro para ponerlo en un punto común de acuerdo con circunstancias específicas que cada uno de los emisores de estándares considera necesario tomar en cuenta. Ese es el único proyecto, digamos, de convergencia reconocido, digamos, a nivel mundial. Entonces la pregunta es, ¿por qué hablamos nosotros de proyecto de convergencia en la ley? Entonces el proyecto de convergencia es más un entendido general, un entendido global, de decir públicamente que es necesario coger nuestro marco normativo y llevarlo, ¿sí?, hacia estándares de aceptación global o aceptación mundial, como dice la ley, entendido como un género más que como una metodología o un procedimiento en sí mismo, porque recuerden ustedes que el mismo direccionamiento ya plantea fórmulas de adopción, por ejemplo, para casos de interés público, ¿sí?, lo cual implica que dentro de un proyecto global de convergencia, el modelo de regulación que se aplicará será un modelo fundamentalmente de adopción, para que no se llame a confusión en el sentido estricto de la palabra convergencia, como está planteado ahí concretamente en la pregunta. El concepto de armonización, como se plantea ahí,
para tratarlo de explicar es en los siguientes términos. Está claro que la regulación local, la contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia tienen unos gaps frente a los estándares internacionales. Cuando se habla de armonización, lo que quiere decir es, advertidas esas divergencias entre el marco local y el marco internacional, ¿sí es? ¿Cómo conseguir que estas divergencias en un término de tiempo se anulen, ¿sí? De manera que pueda entrar en aplicación el modelo internacional? La armonización, entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que trata de imprimir más bien es aquellas condiciones de gradualidad que serán necesarias aplicar en un contexto particular para permitir que un marco regulatorio como el que está aquí pueda llegar en un futuro a ese marco internacional que es el que se ha venido planteando. Ahora, pues yo creo que es de los criterios más reconocidos en la ley. Incluso hasta en la ley anterior se hablaba de la armonización entendiendo básicamente como la posibilidad de llevar esto hacia allá. Teóricamente hablando, prácticamente hablando, habrá que ver cuál sería el mecanismo para hacerlo, porque lo que significaría en materia de adopción, convergencia o armonización, siempre es tomar la referencia del marco internacional, que es IFRS, ¿sí? Para, en el caso de la regulación local en materia contable, hacer las modificaciones pertinentes que se consideren necesarias para ajustar nuestro marco hacia la aplicación de nuevos estándares de aceptación global. Observen ustedes que en ninguna parte se cita el término de adaptación, que ya es otra cosa, porque adaptación ya implicaría dejar en nuestro marco una serie de referencias que se consideran importantes por alguna circunstancia, de costo, de impacto, beneficio, etc. Aquí en este caso particular todos son mecanismos para irse a los estándares internacionales por la vía rápida, que es la adopción, por una vía gradual, que es armonización, y en el caso de convergencia, que no es propio de lo nuestro, es llegar a ese modelo que será aplicable en un futuro por vía de una conciliación entre el proyecto que ha venido trabajando FASB como IASB a nivel internacional. Eso es, digamos, de manera general. A veces pienso que son discusiones en fondo inútiles, que llevamos en eso años, ¿qué será? Esto se resuelve realmente por aspectos fundamentalmente prácticos, ¿sí? Las consideraciones prácticas son las que pueden en el fondo establecer cuál es el carácter mismo de la metodología que se va a aplicar. Donde hay un artículo, un argumento fundamentalmente claro, ya el gobierno nacional señaló que se buscará que las normas nuestras se vayan a estándares de aceptación global, y eso es un referente de o armonización o adopción, y punto. Así es.